Ahora vamos a comenzar a estudiar brevemente a los elementos por los distintos grupos que constituyen el bloque D. Vamos a comenzar con el grupo 3. Los elementos del grupo 3 son el escandio, el itrio y el lantano. El escandio tiene usos limitados. Se usa en algunas aleaciones y luces de alta intensidad. Es un metal blando, como podemos ver en la foto, es blanco plateado y se empaña al aire. El estado de oxidación más estable, como vimos en el diagrama de Frost en el video anterior, es el estado de oxidación +3 y presenta similitudes con el aluminio y con el indio. Por ejemplo, el potencial de reducción del escandio es de menos 2,08 volts y recuerden ustedes el del aluminio es menos 1,66 volts. El itrio tiene usos en óptica. Por ejemplo, en iluminación LED se usan óxidos de itrio que están dopados, por ejemplo, con europio para obtener distintos colores. Y también se usa en láseres. Por ejemplo, el láser de neoidio-YAG tiene un granate de itrio y de aluminio. Y se usa mucho en fotoquímica, por ejemplo, porque emite radiación visible. Y también se usa un óxido de itrio, bario y cobre como superconductor de alta temperatura. Las propiedades que tiene el itrio es, como vemos acá en la foto, un metal blanco plateado blando, se pasiva por una capa de óxido y es estable al aire. Y también tiene, tanto esto ya lo vimos, el itrio y el lantano tienen estado de oxidación +3 en sus compuestos. En el caso del itrio, el potencial de reducción es de menos 2,37 volts. El lantano se usa en aleaciones, esto después lo vamos a ver cuando veamos lantanoides, y se usa en baterías recargables de hidruro de níquel. Los elementos del grupo 4 son el titanio, el circonio y el hafnio. El titanio, como vimos, es el segundo elemento en abundancia del bloque D en la corteza terrestre, y si bien es abundante, es caro porque vimos que la producción del titanio es costosa. El titanio se usa en aleaciones porque tiene la característica de ser un metal muy duro, pero liviano. Es tan duro como el acero, pero tiene la mitad de la densidad. Por eso es que tiene tantas aplicaciones en aleaciones. También se usa para producir el pigmento blanco dióxido de titanio, que es la base de las pinturas blancas. Se usa inclusive alimentos y tiene aplicaciones en cosmética, porque es el pigmento que se usa en los protectores solares. Y también se usa para producir imanes superconductores. En este caso es una aleación con el niobio. Entonces dijimos las propiedades que tiene es que es duro, es liviano y además es refractario. Es de color plateado lustroso, es un buen conductor de la electricidad y es resistente a la corrosión. Y no tiene un rol biológico conocido y es considerado no tóxico. Por eso, además del uso, por ejemplo, en alimentos o en cosmética, también se usa en medicina, por ejemplo, en prótesis, en fijaciones, en algunos casos en fracturas y también, por ejemplo, para hacer coronas dentales, por ejemplo. El titanio, ¿por qué tiene estas características?
de ser tan estable y liviano? Porque la estructura que tiene el titanio es una red cristalina hexagonal compacta, tiene baja reactividad a temperatura ambiente y es atacado por los ácidos en caliente. Tiene algunas similitudes con el estaño 4, por ejemplo, el dióxido de titanio tiene la misma estructura que el dióxido de estaño. Tiene estados de oxidación conocidos +4, que es el más estable, y también +3 y +2. Y forma complejos octaédricos. El dióxido de titanio es el compuesto más importante por sus aplicaciones y porque así existe también en la naturaleza, y existen distintas formas como el rutilo, la anatasa y la bruquita. Y cada una de ellas tiene distintas aplicaciones. La forma comercial es generalmente el rutilo, esta es la estructura, y por ejemplo la anatasa se usa como fotocatalizador. Es difícil de disolver en ácidos y la forma hidratada del óxido se disuelve en ácido fluorhídrico, en ácido clorhídrico y en ácido sulfúrico, dando complejos. Y el catión titanio +4 no existe libre en solución acuosa. El dióxido de titanio reacciona en caliente con óxidos dando titanatos, que son óxidos mixtos en los cuales el titanio está unido con algún catión con estado de oxidación 2, como por ejemplo calcio, bario o hierro. Y la estructura que tienen es una estructura tipo perovskita. Una de estas es la forma en la que existe el titanio en la naturaleza. Habíamos dicho, por ejemplo, existía en el mineral ilmenita. El óxido con bario se usa como condensador porque tiene una fase que es ferroeléctrica, o sea, tiene un momento dipolar eléctrico inclusive cuando no hay un campo magnético externo. El circonio y el hafnio son metales duros y cuando están finamente divididos son pirofóricos, o sea que se pueden encender al aire. Se pasivan porque forman un óxido y son resistentes a la corrosión y no son atacados por ácidos a temperatura ambiente. Reaccionan con el ácido fluorhídrico formando complejos estables y no son atacados por álcalis. Los elementos del grupo 5 son el vanadio, el niobio y el tántalo. El vanadio se usa en aceros resistentes y duros que tienen aplicaciones, por ejemplo, en muelles, en herramientas de corte, y el compuesto más importante comercialmente es el pentóxido de vanadio. Recuerdan ustedes, es el catalizador que se usa para producir ácido sulfúrico por el método de contacto. El vanadio es un metal duro, es de un color grisáceo brillante, es dúctil, es un agente reductor, es resistente a la corrosión y se pasiva por una película de óxido. No se disuelve en álcalis y en ácidos no oxidantes salvo el ácido fluorhídrico y es atacado por el ácido nítrico, el agua regia y por soluciones de peroxo disulfato. Y es un elemento esencial. El vanadio a altas temperaturas se combina con el oxígeno y forma el pentóxido de vanadio, que es un óxido anaranjado anfótero moderadamente soluble en agua. El pentóxido de vanadio tiene una estructura en capas en las cuales hay pirámides de base cuadrada que tienen en los vértices átomos de oxígeno, y los oxígenos que están en la base de la pirámide son los que mantienen unidos a las distintas pirámides. El pentóxido de vanadio se disuelve en ácidos fuertes
y forma complejos en los cuales existe el ion vanadilo, o sea que tiene una carga positiva. Y en álcalis forma vanadatos. Los vanadatos tienen distintas estructuras, por ejemplo, ortovanadatos, metavanadatos, pirovanadatos y algunos con estructuras cíclicas. Por ejemplo, acá vemos la estructura de un pirovanadato. El niobio y el tántalo son metales brillantes, como vemos en la foto, se pasivan, son resistentes a la corrosión y son inertes frente a ácidos no oxidantes, pero reaccionan con el ácido fluorhídrico y con una mezcla de ácido fluorhídrico, ácido nítrico, y reaccionan con álcalis fundidos. El niobio, recuerdan ustedes, se usa para la construcción de imanes, por ejemplo, imanes superconductores. Los elementos del grupo 6 son el cromo, el molibdeno y el tungsteno o wolframio. El símbolo químico es W porque inicialmente se aceptó el nombre que propusieron sus descubridores, que fueron dos hermanos españoles que lograron aislar el tungsteno en el siglo XVIII. Sin embargo, posteriormente IUPAC recomendó el nombre tungsteno. Si se fijan en la tabla oficial de IUPAC aparece el nombre tungsteno, pero pueden usar cualquiera de los dos. Lo que sí que les quede claro que el wolframio y el tungsteno es el mismo elemento. El cromo, seguramente saben que se usa en aceros inoxidables, se usa en el proceso de cromado, que consiste en cubrir algún objeto metálico, o por ejemplo de algún acero que no sea inoxidable, con una fina capa de cromo que hace que sea resistente a la corrosión y que además le dé brillo. Se usa para obtener distintos pigmentos, por ejemplo el amarillo de cromo. Se usa en la curtiembre para ablandar el cuero, en la preservación de madera y como catalizador se usan algunos compuestos de cromo. Las propiedades que tiene el metal son las siguientes. Es un metal duro y frágil, es de color blanco azulado y, como ya dijimos, es resistente a la corrosión. El cromo 3 es esencial para los humanos, pero en muy pequeñas cantidades, y el cromo 6 es tóxico, que es la forma en que se usa en muchos compuestos. El cromo tiene, como vemos acá, distintos estados de oxidación. El más estable es el cromo más 3. El cromo se disuelve en ácidos, como por ejemplo el ácido clorhídrico, el ácido sulfúrico, pero no se disuelve ni en ácido nítrico ni en agua regia. Y esto se debe a que el metal es pasivado. O sea, no es una cuestión termodinámica, sino es una cuestión de origen cinético. Cuando se combina con oxígeno, forma distintos óxidos y oxoaniones. Los más importantes son el trióxido de cromo, que es un óxido anfótero, es semiconductor y es un pigmento de color verde. El dióxido de cromo es un óxido negro y es ferromagnético, por eso se usaba para grabar, por ejemplo, en cassettes, en videocaseteras que se usaban para ver películas hasta los años 90, y todavía hasta el día de hoy se sigue usando en algunas formas para almacenar información. Y después al trióxido, que tiene un solo cromo, se lo llama ácido crómico, aunque es un óxido, es un sólido púrpura, es un agente oxidante y en bases forma los cromatos. El cromato en solución acuosa está en equilibrio
con el cromato ácido y también con el dicromato, dependiendo de las condiciones. Los dicromatos son agentes oxidantes, tienen usos en el laboratorio precisamente por eso, son de color anaranjado y cuando actúan como agentes oxidantes forman el catión cromo 3 que es de color verde. El molibdeno y el tungsteno o wolframio son metales plateados duros y por esa razón son usados en aleaciones. Y el tungsteno además vimos que se usaba para formar un compuesto muy duro que es el carburo de tungsteno. Esto no quiere decir baño, quiere decir carburo de tungsteno. Y que como vimos es duro y abrasivo. Tienen altos puntos de fusión, recuerdan ustedes, el tungsteno es el metal que tiene el mayor punto de fusión, más de 3000 grados centígrados, y por eso se usaba en los filamentos de las lámparas incandescentes, que hoy en día ya no se siguen usando. Son estables al aire, son inertes frente a ácidos y esto se debe a que se pasivan y se pueden disolver en una mezcla de ácido fluorhídrico con ácido nítrico. Reaccionan con álcalis fundidos y se conocen compuestos que tienen uniones múltiples metal-metal, hasta 4 uniones entre los metales. El molibdeno es esencial para todas las especies. Se conocen muchas enzimas que tienen molibdeno. ¿Recuerdan ustedes? Una de las enzimas es la enzima que tienen las bacterias que se alojan en las raíces de las leguminosas y que son las nitrogenasas, que lo que hacen es convertir al nitrógeno del aire en amonio. Y el tungsteno es el metal más pesado que se ha demostrado que es esencial para algunos microbios. Y otro compuesto que forman, que tiene aplicaciones industriales, es el sulfuro de molibdeno, que habíamos dicho es un lubricante sólido que tiene una estructura en capas. Los elementos del grupo 7 son el manganeso, el tecnecio y el renio. El manganeso, si bien es un metal quebradizo, se usa cuando forma aleaciones con el hierro formando aceros resistentes al choque. Y se usan, por ejemplo, en maquinarias para prensar, para moler y excavar. Eso quiere decir que las aleaciones que forma son muy duras. Y además forma aleaciones con aluminio, por ejemplo, las que se usan en las latas de bebidas de aluminio, porque hacen que sea más resistente a la corrosión. También es el relleno de la pila seca y se usa también en fertilizantes. El metal es duro y quebradizo, es parecido al hierro, es de un color azul plateado y tiene también funciones biológicas, es el sitio activo de muchas enzimas. Por ejemplo, una enzima que ha sido una de las primeras que ha permitido el proceso de fotosíntesis. Cuando está finamente dividido es pirofórico, o sea que se puede encender al aire. El manganeso es atacado por agua lentamente, pero se disuelve rápidamente en ácidos. Como vimos en el diagrama de Frost, los estados de oxidación por encima de +2 son agentes oxidantes fuertes. En solución acuosa, los complejos más estables tienen estado de oxidación +2 y forma óxidos con distintos estados de oxidación. 2, 3, con estado de oxidación +4 forma el dióxido de manganeso, que es un sólido negro, insoluble, y que se usa, por ejemplo, para obtener manganeso y para obtener oxígeno en el laboratorio.
y también con estado de oxidación +7. Forma también oxoaniones como el permanganato, que es un agente oxidante fuerte, corrosivo de color violeta, y el manganato, que forma sales verdosas y son inestables frente a la desproporción. El tecnecio y el reño son metales plateados que tienen altos puntos de fusión, son menos reactivos que el manganeso, se empañan al aire. Cuando están finamente divididos, arden en presencia de oxígeno y se disuelven en ácidos oxidantes, pero son insolubles en ácido fluorhídrico o en ácido clorhídrico, y forman compuestos con enlaces múltiples metal-metal. El tecnecio, como vemos acá, es radioactivo. Ahora vamos a ver qué aplicaciones tiene. Y el reño, lo que es interesante, es que es muy poco abundante. Tal vez por eso fue el último elemento estable que se descubrió, que se aisló. Fue a principios del siglo XX. El tecnecio, como ya dijimos, no tiene isótopos estables, y de todos los isótopos que tiene, hay uno que es el tecnecio 99 metaestable, que se forma cuando el molibdeno 99 decae emitiendo una partícula beta negativa. En ese caso se forma un estado metaestable del tecnecio. Y este tecnecio metaestable tiene un tiempo de vida medio de 6 horas. Por eso se usa en medicina. Fue de hecho uno de los primeros elementos radioactivos que se usó en medicina. Y el tecnecio metaestable 99 decae a rutenio y es un emisor de partículas beta negativas. ¿Por qué se usa este estado metaestable del tecnecio? Porque el tecnecio 99 tiene un tiempo de vida medio de 2 por 10 a la 5 años.